El Valle de México, el núcleo más grande del país y también el centro político, académico, económico, de moda, financiero, empresarial y cultural. Como ahora se le ha nombrado CDMX, la también llamada Ciudad Capital cuenta con una superficie de 1.495 kilómetros cuadrados y en la que su zona metropolitana se puede sumar una población de más de 21 millones de habitantes, posicionándola como una de las mayores aglomeraciones urbanas del mundo y la más grande del continente americano y del mundo hispanohablante, por no ser exagerados. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Y la problemática es esta, la contaminación. México es el segundo país con mayor número de muertes por contaminación, cerca de 15,000 decesos por año. Estudio realizado por el Instituto Clean Air y la Organización Mundial de la Salud. La Ciudad de México cuenta con material particulado en el aire con niveles de polución que superan los de ciudades como Medellín, Bogotá, Montevideo, Sao Paulo o San Salvador. La contaminación producida por nuestros queridos carrinis se ha vuelto un tema de mayor relevancia. Es por esto que nuestro querido jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha tomado cartas en el asunto y ha implementado reformas y hasta un nuevo reglamento de tránsito, un poco manchadito diría yo. Y puede que a muchos de nosotros los afectados nos cause un poco de repulsión este pequeño y arrogante hombrecillo, con justa causa diría yo. Pero si no queremos terminar como en las imágenes que estamos viendo de la vida en ciudades como en China, debemos hacer algo al respecto. Medidas, buenas o malas, no lo sabemos, pero son medidas que se han tomado en el campo del derecho, legislando tales para que de tal manera se busque combatir la contaminación en nuestro querido Valle de México. Por otro lado, también podemos exponer el problema del narcotráfico. De 2006 al 2012, más de 60,000 muertos y 26,000 desaparecidos dejó la guerra contra el narcotráfico en México, que arrancó bajo la administración del presidente Felipe Cubas Locas Calderón Hinojosa, según un reporte de la organización Human Rights Watch. Durante este tiempo, los cárteles de la droga han llevado a cabo una lucha por obtener el control del territorio mexicano, diezmando todo a su paso. Se dice que desde el 1 de diciembre del 2012, cuando don Enrique Peña Nieto asumió la presidencia, el número de homicidios intencionales ha bajado un poco, pero el número de personas secuestradas continúa aumentando. En la frontera de Estados Unidos con México se encuentran aproximadamente 6,700 tiendas con licencia para vender armas de fuego, mientras que solo hay una tienda en el territorio mexicano donde se pueden comprar armas de manera legal. Casi 70% de las armas que fueron confiscadas a los grupos criminales del 2007 al 2011 fueron vendidas en la nación estadounidense. El 90% de la cocaína que entra a Estados Unidos proviene del territorio mexicano. México también es el principal proveedor de marihuana y meta en Estados Unidos. Los carteles mexicanos de la droga venden aproximadamente de 19 a 29 mil millones de dólares por el tráfico de estupefacientes, teniendo como los principales carteles los de Beltrán Leiva, el Cártel del Golfo, el Cártel de Juárez, el Cártel de los Zetas, el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Santa, el Cártel de Cerro Gordo, entre otros. Y también ya va una segunda vez que se les pela el Chapo Guzmán, por si fuera poco. Debido a que esta problemática es de gran interés social, los gobiernos se ven obligados a buscar medios de control para combatir las preocupaciones de sus ciudadanos, medios de control sociales, como mecanismos que sirven para que los individuos se mantengan dentro de los límites permitidos y cauces aceptados como válidos para la sociedad, como pueden ser modificaciones a la ley para que se porten pocas cantidades de droga,
combatir el narcomenudeo, la extraditación, el congelamiento de bienes y leyes antilavado de dinero. O como en el caso de los Estados Unidos, que las penas en sus cárceles son hasta 5 veces más severas que por violación o asesinato en primer grado e inclusive puede llegar a la pena de muerte. Y por último ejemplo, y no menos importante, al otro lado del mundo, Arabia Saudita. Arabia Saudita. Una hermosa nación oasis en medio del desierto donde las mujeres tienen los tobillos más hermosos, como si pudieran mostrar más. Donde los hombres cómodamente andan todo el día en pijamas y en donde por ser muy guapo te puede meter en problemas. Qué bueno que no nací ahí. Arabia Saudita. Los dueños del petróleo y causantes de la gran desestabilidad económica por la que pasa todo el globo. También han tenido que moldear su estructura jurídica para poderse adaptar a los cambios constantes que sufre toda sociedad, impulsando reformas para reducir la dependencia del tan preciado líquido negro llamado petróleo, y así poder diversificar su economía, intentando pronosticar las problemáticas que les vienen a futuro y estar preparados para ellas. Pero ¿qué tienen en común todas estas situaciones que están pasando en el mundo? Mis queridos muchachos, todos estos ejemplos pueden ser estudiados desde el punto de vista del el sociologismo. ¿Pero qué es el sociologismo, mi querido Manny?, se preguntarán. Pues bueno, según nuestra ilustre y también redactada antología que nos brinda nuestra queridísima UNAM, puede definirse al sociologismo o realismo jurídico como la concepción del derecho en que prevalecen los elementos conductuales entre los normativos. El sociologismo es algo muy diferente de la sociología del derecho. Por un lado, en la sociología del derecho se busca comprender cómo las reglas jurídicas se han constituido realmente, cuáles fueron las causas que las originaron, las necesidades que tratan de satisfacer y cómo funcionan efectivamente en la sociedad. Para Kelsen, la sociología del derecho no solamente se ocupa del significado específico de las normas jurídicas, sino de fenómenos naturales que el derecho califica como hechos jurídicos, como un simple causa y efecto. Busca, por ejemplo, las razones y los efectos de la decisión de un legislador para dictar una norma y no otra. Indaga en la medida de qué circunstancias influyen en los tribunales o por qué se cumplen o no las normas jurídicas. En síntesis, podemos decir que el objeto de estudio de la sociología del derecho son los fenómenos naturales paralelos al derecho, pero no el derecho en sí mismo. Por otro lado, el sociologismo es la actividad intelectual realizada por los juristas pertenecientes a las corrientes antiformalistas, que se funda en investigaciones empíricas realizadas en el ámbito de lo jurídico, en general, sobre temas similares a los de la sociología del derecho, pero para fines prácticos del propio derecho. Esto quiere decir que en el sociologismo existe la preocupación inmediata de utilizar los resultados para fines prácticos o técnicos del propio derecho, y que la sociología del derecho solamente le interesa saber el cómo y el porqué de los hechos jurídicos. Y como ejemplo del sociologismo, así es como tenemos a nuestro homúnculo jefe de gobierno que, utilizando las reformas al reglamento de tránsito en la CDMX para proteger el medio ambiente capitalino, a los gobiernos afectados por el narcotráfico y todos sus fierroparientes, gobiernos que buscan ponerle fin por medio de reformas a sus leyes penales e incluso fiscales y de acceso a la información personal, a países como Arabia Saudita, que su economía está basada en los preciados hidrocarburos, teniendo que proyectar reformas a futuro para sostenerse económicamente de otra manera. Todas estas medidas tomadas en el campo jurídico son agentes de cambio social, son agentes de control social.
Y para ejemplificar a la sociología del derecho, podemos tomar en cuenta todos aquellos estudios que se toman para poder mostrar una realidad que no es tan fácil de percibir a simple vista y que nos llevan a cifras como las que acabamos de escuchar en los ejemplos antes dados, estudios como los de la CNN, ONGs alrededor del mundo, la Organización Mundial de la Salud, los Human Rights Watch y muchas más que se encargan únicamente de la observación de los cambios en la sociedad. Ahora que ya tenemos un concepto más claro de lo que estamos exponiendo, podemos hablar un poco más a fondo sobre el tema. El sociologismo se puede clasificar en dos ramas. La primera, el realismo estadounidense, y la segunda, el realismo europeo. Este último incluye al realismo escandinavo, que presenta un mayor desarrollo metodológico. Dentro del realismo de Estados Unidos, para Oliver Wendell Holmes, el objeto de la jurisprudencia es predecir en especial lo que los tribunales harán en el futuro. Se puede decir que los individuos desean saber en qué circunstancias y hasta qué punto correrán el riesgo de ir en contra de lo que es mucho más fuerte que ellos, por lo que se proponen la tarea de discurrir cuándo ese peligro ha de ser temido. El objeto de estudio es, entonces, la predicción de la interferencia de las fuerzas públicas a través del instrumento de los tribunales. Holmes expone: los derechos y deberes primarios con que la jurisprudencia se ocupa no son otra cosa que una profecía. Lo que se llama deber jurídico no es sino la predicción de lo que, si un hombre hace u omite ciertas cosas, tendrá que sufrir en una u en otra forma, en virtud de una sentencia del tribunal, pudiendo decirse lo propio de un derecho subjetivo. Dentro del mismo realismo, Ruscoe-Paun, quien se inspira en Holmes, propone: la generación anterior de juristas se contentaba con ocuparse de la justicia abstracta de las normas en abstracto, pero el trabajo de la nueva generación debe caracterizarse por el estudio de los efectos sociales concretos de institutos y doctrinas jurídicas y de los medios para hacer operativas a las normas jurídicas. Paun acertadamente también expone: el derecho es fluido y cambia cuando cambian las condiciones sociales a las que debe su origen. Lo importante no es la naturaleza, sino el propósito del derecho, el cual es un instrumento de la civilización para mejorar el orden social y económico, que no se ocupa primordialmente de derechos, sino de intereses, aspiraciones y pretensiones. La justicia puede lograrse con o sin el derecho. Con el derecho significa una administración de justicia impersonal, igual y cierta, que pueda ser asegurada mediante principios decisorios de aplicación general. La justicia sin derecho es administrada según la voluntad de un individuo con gran libertad discrecional, que no está obligado a observar reglas fijas generales. La historia muestra una continua oscilación entre la discreción amplia, la regla detallada y la escrita. Por su parte, el realismo europeo, en su especie de realismo escandinavo, es representado por Alf Ross. En oposición a la concepción normativista, en especial la kelseniana, para Ross, en su primera época, el objeto de la ciencia jurídica es la conducta humana, entendida como fenómeno psicosocial, que es la aportación del realismo escandinavo, pero sin aceptar la idea del realismo norteamericano, de que el derecho se reduce a hechos sociales. Rechazaba la distinción entre ciencias del ser y ciencias del deber ser, porque desde una perspectiva empirista moderna, esa distinción no tiene cabida. La ciencia del derecho es una ciencia social, empírica, que tiene órdenes jurídicos determinados como objeto de conocimiento. En época posterior, replantea que el derecho consiste en fenómenos y normas y la ciencia del derecho, en sentido estricto, se ocupa de las normas, pero propone un concepto de norma que tiene las ventajas de las entidades empíricas verificables de las que carecen los significados ideales, sin que se produzca una reducción de las normas a los hechos.
Para explicar su concepto de norma, Ross lo ejemplifica con las reglas del ajedrez. El movimiento de las piezas no es un simple cambio de objetos en el espacio, sino que, como movidas del juego, son un todo coherente pleno de sentido, de acuerdo con los principios del juego. La comprensión de esto no opera con las leyes de causalidad, porque las movidas no se encuentran en relación mutuamente causal. Su conexión se establece por las reglas y la teoría del ajedrez, o sea, su conexión es de significados. La copartición o la misma interpretación, al menos de los dos jugadores, es necesaria para las reglas del ajedrez, si no, no habría juego y las movidas permanecerían aislados sin significado coherente. En este sentido, el juego de ajedrez puede ser tomado como un modelo simple de lo que llamamos fenómeno social. La vida social no es un caos de acciones individuales aisladas, sino que es vida social, porque un gran número de acciones individuales, no todas, en interacción mutua, tienen significado en relación con un conjunto de reglas comunes cuya conciencia hace posible comprender y, en alguna medida, predecir el curso de los sucesos. El derecho también consiste parcialmente en fenómenos jurídicos y en normas jurídicas, en correlación mutua. Se parte de la hipótesis de que un sistema normativo es vigente si puede servir como un sistema de interpretación para acciones sociales, que permite comprender estas acciones como un todo coherente de significado y motivación, y, dentro de ciertos límites, predecirlas. Las normas son obedecidas porque se las toma como socialmente obligatorias, y los hechos sociales, que como fenómenos jurídicos constituyen la contrapartida de las normas jurídicas, son las acciones humanas reguladas por las normas jurídicas, las cuales determinan las condiciones para poder ejercer la fuerza por los tribunales. Así, un orden jurídico racional puede definirse como el conjunto de normas que operan en el espíritu del juez, porque éste las vive como socialmente obligatorias. Para Ross, la coacción estatal no es una parte necesaria del Estado en el sentido de que cada regla deba contenerla, pero sí es indispensable que un sistema, para ser jurídico, tenga que basarse en alguna parte en la coacción. Ross indica que el estudio del derecho se divide en dos ramas. La primera, del derecho en acción, los fenómenos jurídicos, se ocupará la sociología jurídica. De las directivas o normas se ocupará la ciencia jurídica, al cual descubre el significado ideal que funciona como esquema de interpretación para los fenómenos. Ambas disciplinas no pueden separarse y sus límites no son claros, porque su diferencia es de enfoque y de interés. Aunque Ross afirma en su modelo del ajedrez sobre las normas sociales que no existe una relación de causalidad entre los actos observados, sino solo de significado, cabe apuntar que, precisamente, la causalidad es un significado. Ahora, si se trata de fenómenos fácticos, ¿por qué no se aplica el principio de causalidad? La observación de la conducta humana, que manifiesta un sentido de obligatoriedad hacia determinadas directivas, se encuentra en el campo de la psicología y como tal necesariamente utiliza el principio de causalidad. Por otra parte, en principio, si el carácter normativo de un uso del lenguaje se encuentra exclusivamente en función y en la medida de su eficacia, entonces parece ubicarse en el ámbito jurídico, dentro de la teoría realista de la validez, la cual consiste, según Kelsen, en la síntesis de que la validez del derecho es idéntica a su eficacia, tesis falsa, porque existen múltiples casos en que consideran válidas normas jurídicas aunque no sean eficaces. El modelo de la ciencia jurídica empírica de Ross parece ser coherente, con posibilidades de ser llevado a la práctica y que diseña un tipo de actividad teórica importante y útil para la vida en sociedad. Por mi parte, eso es todo. No me queda más que agradecer su atención y enviarles un gran saludo. ¡Adiós!